Bueno, buenos días. Junto con mis compañeras Ana Pinedo, Lady Cortés, Angie Contreras, Verónica Bigot y quien les habla, Daniela Florian, vamos a hablarles sobre los métodos NIOSH e INSHT. Empezando con la ecuación NIOSH, tenemos que la ecuación de NIOSH es un método que fue desarrollado en 1981 por el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Ocupacional, como lo indican sus siglas en inglés, para las tareas que implican un levantamiento de cargas con dos manos y simétricamente, con el objetivo de controlar el riesgo de lesión por manipulación de cargas. En 1994 se introdujeron nuevos factores relacionados al manejo asimétrico de cargas, a la duración de la tarea, frecuencia de levantamientos y cualidad en el agarre. Esta ecuación calcula un índice de levantamiento que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea concreta de levantamiento manual, y no solamente permite analizar tareas concretas, sino que también analiza tareas múltiples con respecto al índice de levantamiento compuesto. Finalmente, esta ecuación ha servido de base para el desarrollo de otros métodos, como lo es el INSHT, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, la ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas determina lo que es el límite de peso recomendado, o LPR, a partir del producto de 7 factores, los cuales son la constante de carga, el factor de distancia horizontal, el factor de altura, el de desplazamiento vertical, el de asimetría, el de frecuencia y el de agarre. Cada uno de estos factores los vamos a ahondar más adelante. Entonces, esta ecuación ha sido diseñada para evaluar el riesgo asociado al levantamiento de cargas, como ya lo hemos dicho anteriormente, en unas determinadas condiciones. Y por esta misma razón es que es muy conveniente conocer cuáles son sus limitaciones para de esta manera no hacer un mal uso de la misma ecuación. Entonces, la primera limitación es que esta ecuación no considera ni el riesgo potencial del efecto acumulativo de los levantamientos repetitivos y tampoco considera eventos imprevistos tales como deslizamientos, caídas o sobrecargas inesperadas. Otra de las limitaciones es que no está diseñada para evaluar tareas en las que la carga se levante con una sola mano, sentados, arrodillados, una tarea en la que sea necesario cargar personas, objetos fríos, calientes, sucios, ni en los que el levantamiento se haga de forma rápida y brusca. Además, considera un rozamiento razonable entre el calzado y el suelo, cuyo valor es mayor a 0.4. Si la carga es inestable, no se podrá aplicar, ya que la localización del centro de masa va a variar significativamente dependiendo de la posición del objeto mientras éste se está levantando. Ahora, si la temperatura o la humedad están fuera del rango, el cual sería de 19 a 26 grados centígrados para la temperatura y de 35 a 50% con respecto a la humedad, sería necesario añadir unas evaluaciones del metabolismo y de esta manera tener en cuenta cuál es el efecto de estas variables, o sea, la temperatura y la humedad, sobre el consumo energético y sobre la frecuencia cardíaca. Ahora, para las tareas de levantamiento en las que no es recomendable la aplicación de la ecuación NIOSH, puede ser necesario realizar una evaluación ergonómica más completa para cuantificar así la importancia de otros factores de riesgo, como lo son posturas forzadas de la espalda, vibraciones de cuerpo completo,
o también factores ambientales desfavorables como pueden ser calor y frío extremos o la humedad, entre otros. Estos factores, en combinación con la manipulación manual de cargas, pueden iniciar o agravar una lesión lumbar. Ahora, para el procedimiento, para analizar las tareas de levantamiento, es importante que con anterioridad a la aplicación de este método NIOSH, el técnico o la persona que está encargada de aplicar la ecuación tiene que determinar primero si la tarea realizada es simple o si es múltiple, ya que en las tareas simples las variables del levantamiento no cambian significativamente, mientras que en las tareas múltiples o que también reciben el nombre de multitareas, sí existen diferencias significativas en las variables. También es importante que esta persona encargada de hacer la evaluación determine con anterioridad si se requiere control significativo en el destino del levantamiento. Esto sucede cuando es necesaria una colocación precisa de la carga en el destino del levantamiento, que es probable que suceda en los casos en que el trabajador tiene que cambiar el agarre cerca del destino, tiene que sostener momentáneamente la carga en el destino o posicionar o guiar la carga cuidadosamente en el destino. Ahora, en el caso de que haya control significativo en el destino, efectivamente se van a calcular dos valores del límite de peso recomendado, que van a ser en el origen y en el destino. Una vez analizadas estas cuestiones, se procede a realizar lo que es la evaluación, y esta evaluación consta de 3 pasos. El primer paso es la recogida de los datos, el segundo paso es el cálculo de peso límite recomendado y el tercero, el cálculo del índice del levantamiento. Es importante decir que el cálculo de peso del límite recomendado es el mismo límite de peso recomendado o LPR que fue el que mencionamos anteriormente. Ahora sí, entramos en lo que son las variables de la ecuación y vamos a escribir cada una de ellas, las cuales son necesarias conocerlas para poder calcular los factores multiplicadores de la ecuación, que fueron los que vimos al principio de esta presentación. Como primer variable encontramos el peso de la carga o L. Esto básicamente es el peso del objeto que es manipulado y este se va a medir en kilogramos. La constante de carga es el peso que es máximo, o sea, el peso máximo recomendado para un levantamiento bajo condiciones óptimas. Es decir, en posición sagital, la persona va a estar ubicada de tal manera en la que no van a haber giros del torso ni posturas asimétricas. Va a estar haciendo un levantamiento ocasional con un buen agarre de la carga y levantándola menos de 25 centímetros. Este valor de la constante quedó fijado en 23 kilogramos, todo esto de acuerdo a unos criterios biomecánicos y fisiológicos. Esto significa que el 90% de la población masculina y el 75% de la población femenina podrán realizar un levantamiento de una carga igual a esta constante, que es de 23 kilogramos, en unas condiciones óptimas, sin riesgo a sufrir un daño previsible en la zona dorsolumbar de la espalda. La siguiente variable va a ser la distancia horizontal de la carga. Esta va a ser la distancia que hay entre el punto medio, como podemos ver acá, de la línea que une la parte interna de los huesos de los tobillos al punto medio del agarre de las manos. Esto va a ser una distancia proyectada en el suelo, o sea, una distancia horizontal, y se va a medir en centímetros. Como podemos verlo aquí señalado, es lo que es la letra H. Si la posición vertical de la carga, o sea, lo que vemos como letra B, es mayor a 25 centímetros, entonces
el cálculo va a ser de 20 más W, que es la anchura de la carga en el plano sagital, sobre 2. En cambio, si el valor de B es menor a 25 centímetros, el resultado va a ser de 25 más W dividido en 2. Entonces, el factor de distancia horizontal lo vamos a obtener dividiendo 25 sobre la distancia horizontal de la carga. Y los valores de H de la distancia horizontal de la carga permitidos se van a encontrar de entre 25 y 63 centímetros. Si este valor es menor o igual a 25 centímetros, nos va a generar que el valor de HM va a ser igual a 1, alrededor de 1, y si es mayor a 63 centímetros va a ser igual a 0. Entonces, la tercera variable va a ser la posición vertical de la carga, que ya la tratamos un poco en la diapositiva anterior, el cual es la posición vertical de la carga, ¿cierto? La cual va a ser la distancia vertical entre el punto de agarre de la carga y el suelo en centímetros. Básicamente es eso. El factor de altura va a valer 1 cuando esta carga esté entre 75 centímetros del suelo y va a ir disminuyendo a medida que nos alejemos de dicho valor, hasta llegar a un máximo de 175 centímetros. Para poder hacer este cálculo, cómo podemos obtenerlo es 1 menos 0.003 por un valor absoluto de B, que es la posición vertical de la carga, menos 75. Este resultado nos va a dar el factor de altura. Si B va a ser mayor a 175 centímetros, BM nos va a dar 0. El siguiente... Ay, no puede ser. Pucha. Bueno, entonces la siguiente variable de la que vamos a hablar es la posición vertical de la carga, la cual ya tenemos cierto conocimiento por lo hablado en la anterior diapositiva, que es la distancia vertical entre el punto de agarre de la carga y el suelo, que va a ser medido en centímetros. Básicamente es eso. Luego, cuando ya tenemos el valor de la posición vertical de la carga, vamos a calcular el factor de altura, que es lo mismo que BM. Y este valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 centímetros del suelo y va a ir disminuyendo a medida que este valor vaya alejándose del 75, máximo hasta 175 centímetros. La manera en la que se va a calcular es por medio de la ecuación que podemos ver acá, que es 1 menos 0.003 por el valor absoluto que dé en el resultado de la posición vertical de la carga menos 75. Si el valor de la posición vertical de la carga es mayor a 175 centímetros, el factor de altura nos va a dar igual a 0. Ahora, la siguiente variable es el desplazamiento vertical igual a D. Básicamente esta es la distancia vertical que hay entre el punto de agarre inicial y el punto de agarre al finalizar el levantamiento. Como podemos ver acá, sería lo que está indicado en la línea rosada. La manera para evaluar esto puede ser que D es igual a B1, o sea, el valor absoluto de la diferencia entre la posición vertical 1
y la posición vertical 2. Cuando ya tenemos este valor, vamos a calcular el factor de desplazamiento vertical, que es dm, mediante la ecuación de 0.82 más 45 dividido en el desplazamiento vertical. Si este desplazamiento vertical es menor a 25 centímetros, el factor nos va a dar 1, y si es mayor a 175 nos va a dar igual a 0. Ahora el ángulo de asimetría va a ser esa medida angular del desplazamiento del objeto en el plano medio sagital del trabajador y se va a medir en grados. El ángulo de asimetría es el que forman la línea de asimetría y la línea sagital. Entonces, la línea de asimetría, como podemos ver acá, pasa por el punto medio entre los tobillos y por la proyección del centro de agarre sobre el suelo, y mientras que la línea sagital es la que pasa por el centro de la línea que une los tobillos y sigue la dirección del plano sagital. El factor de asimetría, que es el que se va a medir después, se calcularía 1 menos 0.0032 por el ángulo de asimetría. Si este valor anterior es mayor a este valor, el factor de asimetría va a ser igual a 0. Ya casi llegando al final de las variables, encontramos la frecuencia de levantamiento. Básicamente es la cantidad de levantamientos por minutos que se realizan en un periodo de 15 minutos. Si la frecuencia es variable a lo largo de la jornada, debería realizarse un muestreo a lo largo del día para así obtener una muestra representativa de los ciclos que permita obtener el número de levantamientos por minuto. Ahora, si el trabajador no levanta cargas continuamente durante los 15 minutos, entonces, por ejemplo, tenemos un caso de un trabajador que manipula cargas a una frecuencia de 10 levantamientos por minuto, pero eso lo hace durante 8 minutos únicamente, y en los 7 minutos restantes realiza una tarea ligera y luego repite el ciclo, la ecuación sería básicamente 10 levantamientos por minuto por 8 minutos, que son los 8 minutos en los que está haciendo esos levantamientos, dividido en los 8 minutos más los 7 minutos, que en total daría 15, y en el caso específico nos daría un valor de 5.33 levantamientos por minuto. Cuando la tarea en cuestión sea una multitarea, se observará durante 15 minutos, luego se cuentan los levantamientos correspondientes a cada subtarea por separado, y la frecuencia de cada subtarea va a ser el número de ciclos dividido por los 15 minutos de la observación. Por ejemplo, si un operario coloca cajas en una estantería de 4 estantes, como podemos ver en esta imagen, en los 15 minutos de observación ha colocado 4 cajas en el primer estante, 4 en el segundo estante, 3 en el tercero y 1 en el cuarto. La ecuación para cada una de las subtareas sería: para el primer estante sería 4, que fueron 4 las cajas que ubicó, sobre 15, y así sucesivamente. El factor de frecuencia está definido por tres variables que son las siguientes: el número de levantamientos sobre minuto, la duración del levantamiento y la posición vertical de la carga. En la tabla que podemos ver a la derecha se dan los valores de frecuencia y duración del trabajo, y de esta manera se calcula el factor de frecuencia dependiendo de la duración del trabajo y de los factores mencionados anteriormente. También existen categorías de manipulación de la carga según la duración.
Hay categorías de corta duración, de duración moderada y de larga duración. Las de corta duración van hasta un trabajo de 1 hora y el tiempo de recuperación es igual o superior de 1 a 2 veces por el tiempo de duración del trabajo. También está la duración moderada, que es de más de 1 hora, pero de menos de 2 horas, y la de larga duración, que son tareas de entre 2 horas y 8 horas, teniendo en cuenta los tiempos de descanso, almuerzo, y pues si la empresa o el trabajador tiene tiempos de descanso adicionales. También se evalúa la calidad del agarre, entonces existen categorías dependiendo de la calidad del agarre que se dé. Dependiendo también del objeto que necesite movilizar el trabajador. Entonces hay agarres buenos, regulares y malos, dependiendo de los tipos de recipientes y cómo deba agarrarlo el trabajador. Y también hay factores que nos dan el tipo de agarre y el factor de calidad del agarre. Entonces hay tipos de agarre bueno, regular y malo según la posición vertical de la carga y se determina por la tabla que podemos ver a la izquierda. También existe el índice de levantamiento que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado con una tarea concreta de levantamiento manual. Esto se da mediante una fórmula que es la carga levantada sobre el límite de peso recomendado. Se calculan en 3 categorías que son limitado, el incremento moderado y el incremento acusado del riesgo. Los valores que nos da el índice de levantamiento nos permiten categorizarlo. También existen procedimientos de análisis multitarea creados por la NIOSH para poder analizar situaciones en las cuales el trabajador deba realizar diferentes tareas de levantamiento de carga. Existen diferentes fórmulas y el objetivo de estas fórmulas es tener en cuenta la frecuencia de la tarea, el número de repeticiones, cómo lo realiza, el peso del objeto y otras variables, cuántas veces al día realiza la tarea. Esto nos da qué tipo de tarea es, si es de corta o de larga duración, y nos da variables sobre cómo es la tarea que realiza el trabajador y si está adecuada o no. Estas fórmulas se pueden utilizar dependiendo pues, de todas las tareas que realice el trabajador, desde la más simple hasta la más compleja. Bueno, a continuación hablaremos sobre la manipulación manual de cargas según la guía técnica del INSHT. La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en todos los sectores de la actividad y en muchos casos es responsable de la aparición de fatiga física o bien de lesiones, que se puede producir de una forma repetitiva, repentina o por la acumulación de pequeños traumatismos aparentes y sin importancia. Las principales lesiones pueden ser contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo lesiones musculoesqueléticas en la zona dorso-lumbar. ¿Qué es la manipulación manual de cargas? Según el decreto 487 del 97, se entenderá por manipulación manual de cargas en el artículo 2 cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que por sus características inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. La guía técnica del INSHT considera como carga cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas y animales. Los materiales que se manipulen por medios mecánicos que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Algunas obligaciones del empresario son evitar la manipulación manual de cargas, reducir los riesgos de esta misma, evaluarlos, formar e informar, consultar y participar y vigilar y una vigilancia de salud. Con respecto a la guía técnica del INSHT, la resolución encomienda de manera específica su disposición final primera en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La elaboración y mantenimiento adecuado de una guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Esta guía va a proporcionar criterios y recomendaciones que pueden facilitar a los empresarios y a los responsables de la prevención la interpretación y la aplicación del citado Real Decreto, específicamente en los que se refiere a la evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores involucrados. En ella también se propone un diagrama de decisiones para analizar una posible situación que verán a continuación.
Con respecto a esta guía, el objetivo de este diagrama es llegar a la situación de fin de proceso. Esto ocurrirá si las tareas realizadas no implican una manipulación de cargas que se puedan ocasionar lesiones dorsolumbares para el trabajador, si los procesos pueden automatizarse o mecanizarse, si es posible evitar la manipulación manual mediante el uso de ayudas mecánicas controladas de una forma manual. Para comprobarlo, se realizaron los siguientes pasos. Antes de eso me remito al diagrama anterior para poder aclarar algunas cositas. Entonces, diagrama de decisiones implican las tareas de manipulación manual de cargas que pueda ocasionar lesiones para el trabajador. Con este nos vamos a guiar si sí o no. Si nos vamos por el lado de sí, vamos a empezar a ver si podemos realizar una automatización o una mecanización del proceso. Si nos vamos por el lado de no, va a ser una manera más preventiva. Además de esto, tanto el sí como no va a evaluar riesgos. Y en ellos encontramos dos que más adelante abundaremos. Y aquí es donde hablamos del fin del proceso, que fue el que mencioné anteriormente. Continuando con los pasos, el primer paso, comprobar si las tareas son susceptibles de suponer un riesgo. Si las cargas son muy pequeñas, menores a 3 kilogramos, no se seguirá el proceso, pues no se considera una situación susceptible de originar riesgo para la zona dorsolumbar, aunque sí otro tipo de trastornos musculoesqueléticos, sobre todo en la extremidad superior. Segundo paso, eliminar la manipulación manual de cargas como la forma más segura de eliminar los riesgos y como la primera obligación del empresario, mediante la automatización o mecanización de los procesos. Por ejemplo, la paletización de cargas permite el uso de las caretillas, elevadoras, cintas transportadoras o de rodillos, grúas, etc., de forma que se pueda automatizar la manipulación. En el lado izquierdo vamos a encontrar dos imágenes, donde se puede evidenciar en la imagen 1 una carga paletizada y en la imagen número 2 una cinta transportadora de carga. Tercer paso, si no se puede realizar la automatización o la mecanización de los procesos, se puede utilizar ayudas que faciliten esa manipulación, grúas, carretillas, carros, etc. Siempre que queden actividades residuales de manejo manual de cargas, habrá que evaluarlas. Normalmente van a ser actividades de empuje y tracción, no evaluables con el método de INSHT. En la imagen vamos a encontrar las ayudas que podemos encontrar para la manipulación de cargas. Cuarto paso. Acá ya vamos a abundar un poquito sobre los dos tipos de riesgo. Entonces tenemos el riesgo tolerable. En este riesgo, estas tareas no se necesitan mejorar la acción preventiva, llegando por lo tanto al fin del proceso. Sin embargo, siempre se puede buscar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Además, se deberá revisar la evaluación si cambian las condiciones de trabajo. En cuanto al riesgo no tolerable, las tareas deben rediseñarse implementando la medida correctiva necesaria para que el riesgo se reduzca a nivel de riesgo tolerable. Método para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas de la guía técnica del INSHT. Este método está basado en las recomendaciones de este decreto. Es sobre un tema de fase de borrador en el momento de la publicación de la guía. Así que como en estos criterios mayormente aceptados por los expertos, vamos a ver cómo la prevención de riesgos debido a la manipulación de cargas. Para utilizar este método, los criterios de esta aplicación son cargas con peso superior a 3 kilogramos, riesgos dorsolumbares, no tienen en cuenta otros tipos de riesgos, tareas de levantamiento y deposición de cargas y posturas de pie. Bueno, en cuanto a la evaluación más detallada por un experto en ergonomía, es en aquellas situaciones no recogidas por los criterios de aplicación del método o que generen algún tipo de duda. Por ejemplo, tareas que no se desarrollen en postura de pie, de rodillas, sentado, puestos de trabajo con manipulación de cargas multitareas, donde las tareas efectuadas son muy diferentes unas de otras, variando los pesos de las cargas, su posición respecto al cuerpo, las frecuencias de manipulación, entre otras. Tareas que conlleven a un esfuerzo físico adicional importante, situaciones poco usuales en general que generen dudas en la evaluación o sean difíciles de evaluar por sí mismas.
El procedimiento para evaluar consta de las siguientes 5 fases. La primera, vamos a encontrar la aplicación de diagrama de decisiones, la recogida de datos como segunda, datos de manipulación, ergonómicos e individuales. En la tercera, cálculo del peso aceptable, permite calcular un peso límite de referencia, peso aceptable, que se comparará, con el peso real de la carga al realizar la evaluación. Cuarto, evaluación. Utilizando datos recogidos y teniendo en cuenta todos los factores, pues se va a realizar esta. Y en el quinto, medidas correctoras. En caso de que la evaluación se llegue a detectar algún tipo de riesgo no tolerable, será necesario llevar a cabo acciones correctoras que se anotarán en esta ficha. Hablaremos sobre el factor de análisis. Para este método se recopilan 30 factores de análisis donde se estudian las posibles consecuencias en caso de que la tarea no se realice en condiciones ideales. Se proporcionan indicaciones acerca de cuáles son los rangos o valores en los cuales se deben encontrar dichos factores y se generan sugerencias acerca de las medidas preventivas que se deben proporcionar para que estos factores no influyan de manera negativa en los trabajadores. Iniciaremos entonces con el primer factor, que es el peso de la carga, que para población en general el máximo es de 25 kilogramos y nos va a proporcionar una protección de 45%, perdón, 85%. Para poblaciones con mayor protección, que se deba tener mayor protección, es de 15% y hace referencia a las mujeres, a los trabajadores jóvenes y a los trabajadores mayores, y nos genera una protección de un 95%. Para los trabajadores entrenados, nos dicen que su máximo debe ser de 40 kilogramos y aún no se tienen datos acerca del porcentaje de protección. Recordemos que la tabla que estamos viendo son cargas en condiciones ideales, pero nosotros debemos tener presente la postura y la posición de la carga con respecto al trabajador. Hablaremos ahora sobre el segundo factor, que es la posición de la carga respecto al cuerpo. Para esto dispondremos de la distancia horizontal y la distancia vertical. Para la distancia horizontal, decimos que a mayor distancia horizontal, mayor es el alejamiento o la distancia de las cargas respecto al centro de gravedad, y esto nos va a aumentar la fuerza compresiva en la columna vertebral. La carga más favorable, como ya lo mencionábamos anteriormente, es de 25 kilogramos y debe estar pegada al cuerpo y en una posición o en una altura no mayor a el codo y no menor a la altura del muslo o la media pierna. Si se manipulan más de una carga en diferentes zonas, se tendrá en cuenta la masa que más desfavorable sea para la seguridad del trabajador. A continuación hablaremos sobre el peso teórico, que depende de la posición de la carga respecto al cuerpo, como lo mencionábamos ahorita. Y específico para esta tabla, vamos a encontrar el peso en kilogramos con respecto a la zona de manipulación. Vemos que a mayor distancia a mayor distancia del cuerpo, las cargas que se deberían soportar son menores. Encontramos el siguiente factor, que es el desplazamiento vertical de la carga. Este desplazamiento debería ser de 25 centímetros a la altura de los hombros y no menor a la media pierna. Se considera que 175 centímetros es el límite que debería tener este desplazamiento, y nos dan una sugerencia, y es que la disposición de las cargas debería ser la mayor carga entre los hombros y la media pierna, y las cargas menores deberían estar en las zonas superiores e inferiores. El cuarto factor hace referencia al giro del tronco. Este se toma
desde la línea del tobillo que une los dos tobillos, una línea que une los dos tobillos y una línea que une los dos hombros y esto nos da el ángulo en el cual se gira o se rota el tronco. Recordemos que este ángulo nos aumenta las fuerzas que debe soportar la zona lumbar. A continuación hablaremos sobre el quinto factor, que son los agarres de las cargas. Encontramos que hay agarres buenos, regulares y malos. Dentro de los buenos, su característica está que se deba proporcionar todo el agarre en toda la mano y nos genere una posición neutra en la muñeca, que este agarre o que el objeto que vayamos a tomar cuente con agarres, cuente con asas o orificios en los cuales pues nos pueda proporcionar una buena manipulación y un buen agarre. Para los agarres regulares, como características es que cuenten con asas, cuenten con orificios de agarre, pero que no nos generen un mayor o un menor ángulo de la muñeca de 90 grados. Para la tercera es que no, el tercer agarre no cuenta con ninguna de las indicaciones anteriormente mencionadas. Vemos una tabla sobre el factor de corrección, que eso posteriormente lo vamos a explicar un poco más. Seguimos con el sexto factor, que es la frecuencia de manipulación. A mayor frecuencia de manipulación va a aumentar la fatiga y nos dan una indicación que la manipulación de la carga frecuentemente respecto al tiempo se debe hacer otro tipo de actividades con otro tipo de músculos, esto para evitar la fatiga. Anteriormente habíamos hablado sobre el peso teórico, pero traigo a colación porque ahora vamos a hablar sobre el peso aceptable. Y para esto debemos tener presente primero el peso teórico. Para el peso aceptable vamos a tener en cuenta todos los factores de los que hemos hablado y vamos a multiplicar el peso teórico por estos factores. ¿Con qué objetivo? Para hallar el riesgo o el nivel de riesgo que presenta el trabajador. Y para esto debemos realizar un versus entre el peso real o una comparación entre el peso real y el peso aceptable. Posteriormente vamos a hablar sobre el séptimo factor, que es el transporte de la carga. Y para una carga acumulada por día en turnos de 8 horas, en función de la distancia de transporte, no se deben aumentar los valores o los valores deben ser los que se encuentran en la tabla. Distancias de transporte hasta 10 metros es por un kilogramo día de 10.000 kilogramos. Más de 10 metros, 6 kilogramos en transporte máximo. Teniendo en cuenta que lo ideal sería que los transportes no fueran mayores a 1 metro. El octavo factor es la inclinación de tronco. Tenemos en cuenta que este factor se ve muchísimo en los trabajadores que deben alzar peso y está influenciado por la técnica y a veces porque los espacios son muy reducidos y los trabajadores se ven obligados a alzar el peso con una técnica no adecuada.
El noveno factor es la fuerza de empuje y de tracción. La fuerza inicial o de empuje, de movilización, es de 25 kilogramos y la fuerza de sostén o de soporte o de tracción es de 10 kilogramos. ¿Se acuerdan de cuál es la zona para eh, la mejor zona en la cual se debería tener la carga? Pues muy bien, entre la altura del hombro y la media pierna. El décimo factor es el tamaño de la carga y aquí la carga ancha nos va a obligar a que haya unas posturas inadecuadas de manera forzosa que alteren la forma en cómo el trabajador puede tomar los agarres incluso, obligando a aumentar también las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Para las cargas profundas em, hay un aumento de la distancia horizontal, aumentando así las fuerzas en la columna vertebral, como lo decía ahorita. Las cargas largas reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de que el trabajador pueda tropezarse o caerse. Encontramos otros factores o el método recopila otros factores como el ritmo impuesto por el proceso, como las tareas que requieren capacidades físicas que no tienen todos los trabajadores, como los peligros que corren las mujeres en embarazo, entre otros muchos. Continuamos con el procedimiento para la evaluación, el cual debe ser aplicado cuando ya esté el diagrama de decisiones que mi compañera les explicó anteriormente. Y además cuando se haya llegado a la conclusión de que es necesario realizar una evaluación de riesgos. Para esto se deben diligenciar distintas fichas que nos proporciona este método. La primera ficha es de recogida de datos, la cual se va a dividir en tres: los datos de manipulación, los ergonómicos y los individuales. Primero vamos a ver los datos de manipulación. Entonces se propone el siguiente formato. En este formato nos va a preguntar 4 cosas distintas. La primera es el peso real de la carga en kilogramos. La segunda son para recoger datos que nos van a servir para después calcular el peso aceptable. Entonces acá hay 5 ítems. La primera es el peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación en kilogramos. Y de ahí para adelante nos vamos a encontrar con ítems que van a tener un factor de corrección, que son el desplazamiento vertical, el giro de tronco, el tipo de agarre y la frecuencia de manipulación. Luego debemos poner el peso total transportado diariamente y luego la distancia de ese transporte. Pasamos a los datos ergonómicos, donde nos va a arrojar un formato con una única respuesta de sí o no y distintas preguntas que tienen que ver con la inclinación del tronco, con las pausas, con la iluminación, si el trabajador está expuesto a vibraciones o no, con los desniveles del suelo y todo. Entonces todas estas preguntas deben ser respondidas. Luego nos vamos a los datos individuales, que también tienen respuesta de sí y no, pero tienen que ver más con la vestimenta del trabajador, con el calzado, con los riesgos para la salud y la seguridad. Luego de haber llenado esta ficha con todos los datos, se procede al cálculo del peso aceptable. Entonces acá nos va a decir la fórmula en la imagen que ustedes encuentran a su lado izquierdo. El peso aceptable va a ser igual al peso teórico y eso se va a multiplicar por los factores de corrección que tuvimos en el formato anterior. Luego de eso vamos a pasar a la evaluación del riesgo, donde vamos a tener este diagrama que se encuentra al lado derecho, donde vamos a ver si el peso real de la carga es superior a 25 kilogramos, si el peso real es mayor que el peso aceptable, si el peso total transportado diariamente supera los valores indicados y si no se superan adecuadamente. Entonces esto es para ver si el riesgo es tolerable o no tolerable. Si al final de esto vemos que existe un riesgo no tolerable, vamos
a preguntar acerca de factores que son más desfavorables o nosotros mismos podemos inferirlos. Y una vez tengamos en cuenta eso, tenemos que tomar ciertas medidas. Entonces, para que ese riesgo se vuelva tolerable, toca ver si se puede utilizar ayudas externas, si se puede reducir esa carga o rediseñar la carga, cómo va a ser la organización del trabajo o mejorar su entorno.